Realmente aquí el asunto, con mucha de la información que he recibido sobre metaverso con el evento que organizó la Pontificia Bolivariana, ha sido un tema bastante interesante porque ha tenido muchas ópticas. Las ha tenido obviamente desde el lado filosófico, la educación obviamente, pero también está ese lado, digamos, más económico, la realidad de ya plataformas que se están desarrollando allí. Creo que un error es creer que eso es el futuro. Me encanta escuchar las preguntas que a veces hace el público, donde se ve mucho un tema, y es la parte de esa brecha que se empieza a dar entre quienes asimilan ese conocimiento, para quienes es muy abstracto, para quienes dicen, pero ¿cómo así que yo compro una casa? ¿En dónde? Donde está todavía ese tema de lo tangible. Y eso me hace acordar mucho cuando comenzamos el Grifo, que recuerdo que empezamos como medio de comunicación, en revista digital, por allá en el 2003, y recuerdo que cuando nosotros nos reuníamos con la parte comercial, lo primero que nos decían era, no, pero es que yo necesito ver el anuncio físicamente, porque nosotros empezamos fue con banners comerciales. Eso es muy normal. A veces los lenguajes que conocemos, que eran de pronto de las revistas, los impresos, en fin, pues se llevaron a banners comerciales en internet, y a la gente le generaba desconfianza. Creo que eso mismo está pasando hoy con el tema de metaverso, desde lo tangible, desde esa fusión, y creo que eso va a ser como que nos va a explotar un poco el cerebro, sobre todo a las generaciones que ya llevamos más rato acá y que de pronto no cumplimos con haber nacido con internet y con todo ese ámbito digital. Y es que va a ser un shock bastante interesante el pasar funcionalmente, para estar vigentes a ese ámbito donde realmente son universos completamente intangibles, donde la emoción prima. Siempre llama mucho la atención sobre las narrativas que vamos a empezar a ver allí. Esas narrativas que están pensadas es en lo hiperpersonalizado, literalmente están hechos a mi medida y de acuerdo a mis caprichos. Les recuerdo que ya nos están preparando para eso, obviamente desde todo nuestro relacionamiento tribal y los gustos y las cosas que a nosotros nos llaman la atención. Pero me llamaba mucho la atención la conferencia que hizo una de las ponentes, que es psicóloga. Lastimosamente no recuerdo en este momento su nombre, pero la recomendé en uno de los reels que tengo en el feed. Y era precisamente cómo biológicamente, obviamente nosotros ya estamos empezando a tener unos cambios que se basan en el placer, se basan obviamente en el tema de constantemente estamos consumiendo dopamina a partir de estos dispositivos, y obviamente metaverso eso lo va a llevar a la N potencia, pero que también obviamente empieza a afectar el tema de relacionamiento. Entonces, como siempre digo, eso es una realidad, no hay que pelear con ella, pero sí soy una convencida que cuando uno hace consciente las cosas del entorno, cómo me afectan desde mi bienestar, que al fin de cuentas eso es lo que todos estamos buscando, bienestar, ser felices, eso es lo que buscamos absolutamente todos. Creo que cuando no me dejo llevar solamente por ese tema del consumo como tal, o de la satisfacción que tengo al consumir un contenido, o inconscientemente cómo estoy desactivando en un promedio de 150, 170 veces el celular, según las últimas cifras que dio Android con sus dispositivos, pues obviamente yo digo que esto hay que tratarlo como lo que es, que tiene que ver con adicción. O sea, cuando yo hablo de adicciones, yo lo tengo que tomar en serio, porque se convierte en una enfermedad, se convierte en algo que de pronto, si yo no lo hago consciente, pues me controla. Siempre, y no me cansaré de decirlo, aludo a niños y adolescentes. ¿Por qué? Porque primero, ellos nacen en ese entorno. Segundo, muchos de ellos tienen padres igual de adictos a todo este tema del ámbito digital, y muchos de ellos lo consumen en soledad y terminan teniendo un relacionamiento social completamente virtual. Desde el tema de la validación, la valoración, se da allí. Y obviamente el acompañamiento del adulto es importante en el sentido de precisamente generarle conciencia sobre lo que pues, debe entrar a valorar para poder lograr su bienestar. Algo que me llamaba mucho la atención también de esta conferencia es que la psicóloga explicaba por qué se mantienen aburridos, por qué se mantienen tristes, y me encantó
un asunto porque casi que inconscientemente yo lo había mencionado, y es que no hay una tolerancia a la frustración y uno lo desarrolla en la medida en que sabe esperar, en que se aburre, literalmente. Ese espacio de aburrirse es supremamente valioso, quien lo creyera, pero hoy es difícil que una persona se tome el tiempo de simplemente no hacer nada. Y aquí aludo a una tendencia que ya luego les hablaré sobre ella, que ya se los había mencionado, y es que el próximo año nos van a estar hablando mucho de la fascinación. La fascinación tiene que ver con precisamente desconectarme y empezar a ver esa realidad inmediata y brutalmente sencilla que nos solemos perder mientras estamos conectados en las pantallas. Van a haber vamos a encontrarnos con muchos tips donde nos van a decir en un espacio de 15 minutos cómo te puedes desconectar y cómo poco a poco vamos liberando ciertas capas digitales hasta encontrarnos precisamente con esa realidad inmediata que nos lleve a la fascinación. Siento que obviamente esto es una realidad dual, así como hay una hipercreación desde aspectos digitales, creo que también está esa necesidad, y yo creo que ahí es donde no podemos subestimar la dimensión humana, donde empieza a reflexionar, a hacerse preguntas, sino que aquí la gran pregunta es si quienes nos estamos cuestionando sobre nuestro bienestar somos una inmensa minoría, o si realmente podemos entrar a educar para que las personas no para que dejen el entorno digital. Esa es la realidad, ese es el mundo. Pero creo que cuando uno aborda el entorno digital con una información que me hace consciente, desde mi valoración, desde lo que soy, desde mi aceptación, desde mi relacionamiento con otros, desde mi percepción de mi realidad con ciertos valores, y obviamente a partir de una programación que todos tenemos, y cómo entrar a ver siempre por nuestro bienestar, creo que la situación sí cambia. Creo que esto trae un reto importante a educadores, a padres de familia, a medios de comunicación, que por cierto les han cambiado mucho el asunto. Yo recuerdo cuando el entorno digital, pues los medios de comunicación querían dominar la conversación, pero resulta que la conversación terminó dominándolos a ellos, y por eso hoy el tema de credibilidad está migrando a esas redes sociales, y eso ha sido una locura. Pero creo que sí debemos empezar obviamente a cuestionarnos, obviamente dentro de lo poco o mucho que podamos aportar, frente al tema de responsabilidad al momento de nosotros crear contenido. Metaverso está acá, se puede ingresar a él, las grandes marcas le están apostando al asunto. Cuando los grandes capitales le apuntan a algo, obviamente hay que prestar atención, y creo que si ahora nos vemos embargados en cierta locura y esquizofrenia con el tema de redes sociales, no me quiero imaginar en un ámbito tan inmersivo donde vamos a empezar a crear, y creo que prácticamente se convierte en un espejo tanto de lo bueno como de lo malo, ¿no? Creo que esa dualidad migra también hacia el tema de metaverso. Aquí obviamente el llamado, un humilde llamado obviamente desde el tamaño de audiencia que tiene esta cuenta, pero creo que así es como se pueden empezar a crear redes, y siempre digo que así sea una persona que logre cuestionar, creo que ya se puede hacer un cambio importante. Es que no seamos simples espectadores de este cuento, sino que sepamos muy bien qué tanto influye este bicho que tenemos con nosotros, que es el celular, qué tanto influye en nuestro bienestar, porque a fin de cuentas eso es lo que importa, más allá de la productividad, más allá de qué tanto sabemos. ¿Esto me hace sentir bien o no? ¿Necesito desconectarme o no? Y empezar obviamente a tener unas posturas mucho más responsables con nosotros mismos y este tema. Hasta el momento todo el tema de metaverso en la Escuela de Verano con UPB me apareció una nota, han estado las conferencias muy interesantes, y creo que es también un parte de responsabilidad desde la universidad que lo estén haciendo. Me parece que es interesante. Así que si por aquí hay alumnos, exalumnos que lo estén viendo y no han ido, pues realmente se los recomiendo bastante. Un abrazo.